En esta cuarta charla nos vamos a ocupar de las consecuencias que se están produciendo en el derecho a raíz del importantísimo descubrimiento sobre la naturaleza del ser humano como un ser libertad. Dijimos en las oportunidades anteriores que el cambio en el derecho tiene su origen en el siglo XX, en la segunda mitad. Y en ese instante nos olvidamos que el ente a proteger es un animal racional o la propiedad y revalorizamos a la persona como el ser al cual el derecho protege permanentemente. La primera consecuencia, pues, de este cambio, de este momento de transición entre dos épocas, es el de la revalorización del ser humano, de la persona en cuanto tal. Profundizamos el tema del ser humano. Los juristas nos interesamos ya no tanto de la propiedad, sino más bien en conocer las características del ser humano para protegerlo de la mejor manera. ¿Qué es el ser humano? ¿En qué consiste? ¿En qué partes se le puede dañar? ¿Cómo se le daña? ¿Cómo son las consecuencias del daño? Ahora todo gira en torno a la persona y ya no más en torno a la propiedad. ¿Cuáles son las tendencias a las que nos referimos? Aparte de este cambio radical, encontramos, como ya lo hemos dejado entrever, que el objeto del derecho ya no es uno de sus tres elementos, sino la interacción de los tres, que su finalidad no es perseguir la justicia, sino a través de la organización social de la justicia, lograr que el ser humano, siendo libre, pueda vivir como un ser libre. Cuando nos referimos al ser humano, al sujeto de derecho, descubrimos, por ejemplo, que ya no son dos los sujetos de derecho, como venía refiriendo la doctrina jurídica. Descubrimos que el ser humano, el sujeto de derecho, ahora se presentan bajo 4 modalidades. Antes solamente teníamos la persona física o natural y la persona jurídica, es decir, la organización de personas que se inscribían en un registro ad hoc. Hoy, en cambio, aparecen 2 nuevas personas, 2 nuevos sujetos de derecho. El concebido, que antes del descubrimiento de la libertad era considerado como una ficción, como una mentira, como un engaño, como algo que no existía, sino hasta el momento del nacimiento. Es decir, si se nacía ya no era concebido. Para el derecho el concebido no existía, como digo, era una pura ficción. Y esto es lo que está consagrado en todos los códigos civiles del mundo que se aprobaron antes de la época en que nos encontramos en este proceso de cambio. Solo son 2 los códigos civiles que en este momento reconocen al concebido como ser humano. Y lo curioso es que esos 2 códigos son códigos latinoamericanos. El Código Civil Peruano de 1984 y el Código Civil Argentino del 2014, que entrará en vigencia en agosto del presente año. Justamente el Código Argentino se ha inspirado en el Código Civil Peruano, que es el primero en el mundo que reconoce al concebido en su calidad de ser humano. Y la cuarta persona, el cuarto sujeto de derecho, es la organización de personas que, si bien no se ha inscrito en el registro,
que no es persona jurídica. Sin embargo, esta organización de personas no inscritas ha existido siempre en el derecho. La persona jurídica es un invento del siglo XIX. En cambio, la organización de personas no inscritas funciona siempre, permanentemente. Yo pertenecía a un club deportivo de barrio que no era persona jurídica y sin embargo contratábamos, teníamos deberes, derechos, alquilamos un local, compramos algunos muebles, equipos para jugar el fútbol, etc. Y contratábamos. Y no estábamos inscritos. ¿Era un sujeto de derecho, sí o no? Sí, porque sujeto de derecho es aquel que contrae deberes y que tiene derechos. Entonces, por primera vez en el mundo también el Código Civil peruano ha incorporado a esta organización de personas no inscritas como un sujeto de derecho. Este pues un aporte importante derivado de la nueva posición que ha adquirido el derecho en los momentos presentes. Otro cambio importante es en cuanto a la libertad. El concepto libertad no se tenía muy claro. Todos hablamos de la libertad, moríamos por la libertad, conocíamos las libertades en plural, pero no habíamos profundizado el concepto de libertad, que es muy importante para el derecho. Por ejemplo, no se tenía claro que siendo la libertad una, tiene dos facetas, como las dos caras de una moneda. La libertad que somos, nuestro ser, la libertad que yo he denominado libertad ontológica, y esa libertad que se proyecta en el mundo exterior a partir de una decisión, es la libertad que llamamos fenoménica. Es el proyecto de vida que es libertad actuante en el mundo. Y esa libertad o proyecto de vida antes se desconocía. Es recién a partir de la doctrina nacional que se crea este nuevo concepto de libertad fenoménica o proyecto de vida. Y este proyecto de vida recién empieza a ser protegido por los códigos también contemporáneos y coincidentemente también latinoamericanos. El primer código que protege al proyecto de vida es el Código Civil peruano de 1984, en su artículo 1985, a través del daño a la persona. El daño al proyecto de vida es la modalidad más importante del daño que se le puede infligir a una persona. Entonces es importante, pues decía, distinguir estos dos momentos del daño. El segundo Código Civil latinoamericano, que protege también el proyecto de vida, es el Código Civil argentino, que, como dije, entra en vigencia en este año. Podemos sentirnos orgullosos que la doctrina peruana ha aportado esta nueva solución, estas nuevas soluciones, las que contamos con 4 sujetos de derecho en vez de los únicos 2 tradicionales. Y en segundo lugar, el haber puesto en vigencia el concepto de libertad fenoménica o daño al proyecto de vida. Esta última, decía, también ha sido recogido en el artículo 1738 del Código Civil argentino al cual he mencionado. Nos quedamos para la próxima para ver otras tendencias derivadas de este proceso de cambio
de transición en que se encuentra el derecho entre dos épocas históricas. Muchas gracias.